El destino de naciones enteras puede cambiar en un solo instante, cuando bajo el suelo o en un rincón olvidado surge algo inesperado. Pero no hablamos solo de lo que se encuentra, sino de lo que revela. A lo largo del tiempo, estos hallazgos no solo nos han conectado con el pasado, sino que también han reconfigurado alianzas, desatado tensiones ocultas e incluso alterado el curso de conflictos globales. A veces, el verdadero poder no está en manos visibles, sino en lo que yace oculto, esperando el momento para salir a la luz. Hoy vamos a adentrarnos en historias donde lo inesperado ha marcado el destino de imperios, regiones y personas, y lo más sorprendente es que cada uno de estos eventos sigue resonando en los ecos del presente. ¿Listos para ver cómo lo olvidado o lo enterrado todavía tiene el poder de reescribir nuestro mundo? Número 1. Huesos de mamut. Todo comenzó en una tranquila granja en Lima Township, Michigan. Un día que parecía como cualquier otro, un granjero estaba trabajando su tierra cuando, de repente, hizo un hallazgo inesperado. Al excavar un poco más profundo de lo habitual, descubrió algo increíble, un esqueleto parcial de un mamut lanudo. Pero lo que realmente hace este descubrimiento tan especial es que, al observar de cerca, los huesos mostraban claros signos de haber sido manipulados por antiguos humanos. Así es. Se cree que este enorme mamut pudo haber sido cazado y descuartizado hace más de 11.000 años. Los científicos que estudiaron los restos estiman que el mamut tenía entre 40 y 50 años cuando murió, lo que significa que vivió una vida larga para su especie. Aunque no se sabe exactamente cómo encontró su destino, su esqueleto es una pieza fascinante de un rompecabezas mucho mayor. Y por supuesto, estos mamuts lanudos no eran criaturas cualquiera. Estos animales eran herbívoros y estaban bien adaptados a los climas fríos gracias a su grueso pelaje marrón que les protegía de las bajas temperaturas. Al recorrer amplias regiones en busca de hierba y vegetación, estas bestias gigantes dejaron su huella en América del Norte. El hallazgo de este granjero es solo uno de los muchos que nos conectan directamente con ese pasado prehistórico lleno de criaturas asombrosas que, aunque hoy ya no existan, siguen fascinando a todos los que tienen la suerte de descubrir sus restos. Increíble, ¿verdad? Número 2. Gliptodontes. En las cercanías de Buenos Aires, Argentina, un granjero estaba realizando sus tareas diarias cuando se topó con algo que cambiaría la historia de su campo para siempre. Mientras cavaba en un lecho de río seco, desenterró ni más ni menos que 4 fósiles perfectamente conservados de gliptodontes, criaturas prehistóricas con un parecido impresionante a los armadillos modernos. Sin embargo, estos no eran cualquier tipo de animal. Los gliptodontes eran gigantescos, del tamaño de un automóvil pequeño. Lo más sorprendente es que estaban equipados con una armadura dura y robusta, acompañada de una cola que parecía un verdadero garrote. Estas características los hacían imponentes y, sin duda, les daban una ventaja considerable cuando tenían que enfrentarse a los grandes depredadores de su época. Coexistiendo con tigres dientes de sable y perezosos gigantes, los gliptodontes sobrevivían en un mundo lleno de gigantes. Cuando el granjero descubrió los fósiles, decidió informar a los paleontólogos, quienes quedaron completamente asombrados al ver el estado de conservación de los restos. Esto no solo añadió más detalles al conocimiento sobre la fauna prehistórica de América del Sur, sino que también se convirtió en una valiosa pieza para el rompecabezas de nuestro pasado natural. Hoy en día, los fósiles de gliptodontes son exhibidos con orgullo, recordándonos lo vibrante y sorprendente que fue la vida en nuestro continente hace más de 20.000 años. Número 3. Tesoro de Pablo Escobar. En una tranquila zona rural de Colombia, un campesino, sin imaginar lo que le esperaba, comenzó a excavar en su tierra como cualquier otro día. Pero lo que encontró fue algo que dejó a todos boquiabiertos. Grandes contenedores azules llenos de billetes. Al abrirlos, se dio cuenta de que había descubierto una verdadera fortuna de $600 millones. Sin embargo, lo más interesante de este hallazgo es que se cree que el dinero pertenecía a nada más y nada menos que al infame narcotraficante Pablo Escobar. Durante años, Escobar había ocultado grandes sumas de dinero en diferentes lugares para evitar que las autoridades o sus enemigos lo encontraran. Este campesino, al abrir los contenedores, se topó con uno de los mayores tesoros enterrados jamás descubiertos.
Aunque el gobierno colombiano reclamó rápidamente el dinero para destinarlo a proyectos sociales, la historia de este campesino se convirtió en leyenda. Y es que, además de la intriga que genera el legado de Escobar, este evento nos recuerda cómo, en los lugares más remotos, la historia y el pasado criminal de una nación pueden resurgir de la manera más inesperada. A día de hoy, el hallazgo sigue siendo tema de conversación, y no es de extrañar que cazadores de tesoros hayan acudido a la región con la esperanza de encontrar más de la oculta fortuna del mítico narcotraficante. Número 4. Basura espacial de SpaceX. En una tranquila granja de ovejas en Australia, los pastores locales hicieron un descubrimiento que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Un enorme pedazo de basura espacial, de 3 metros de largo, se encontraba incrustado en su campo. Después de investigar el misterioso objeto, se determinó que pertenecía a la nave Crew Dragon de SpaceX. El fragmento había caído a la Tierra tras reentrar en la atmósfera y crear un fuerte estruendo sónico que alarmó a los habitantes cercanos. Aunque afortunadamente no causó daños ni heridos, el incidente generó un debate sobre la creciente cantidad de desechos espaciales y los riesgos que esto conlleva. Los científicos estiman que cada año caen a la Tierra toneladas de basura espacial, pero es raro que algo de esta magnitud impacte en áreas habitadas. Este caso puso en el centro de atención la necesidad de mayor regulación y control sobre los objetos que orbitan nuestro planeta. Mientras tanto, el trozo de nave espacial ahora forma parte de las anécdotas más insólitas de la región. Número 5. Guerreros de terracota en China. En 1974, un grupo de granjeros chinos descubrió por accidente uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia. Mientras cavaban en el suelo, desenterraron piezas de terracota que resultaron ser parte de un vasto ejército de guerreros de tamaño real, construidos para proteger la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Este ejército está compuesto por miles de soldados, cada uno con características únicas, incluidos caballos y carros de guerra. Lo más impresionante es el nivel de detalle de cada figura, desde los peinados hasta las armaduras. Este hallazgo no solo revela las creencias funerarias de la antigua China, donde se creía que los guerreros acompañarían al emperador en la otra vida, sino también la capacidad artística y técnica de los artesanos de la época. La tumba, que aún no ha sido completamente excavada, continúa fascinando a los arqueólogos y al público en general, proporcionando una ventana única a la China imperial. Número 6. Mosaico romano. En un campo rural de Rutland, Reino Unido, un granjero y su hijo hicieron un descubrimiento increíble mientras realizaban trabajos en su propiedad. Enterrado bajo la tierra, encontraron un antiguo mosaico romano que representaba escenas épicas de la Ilíada de Homero. Este hallazgo es uno de los más importantes realizados en Gran Bretaña en los últimos tiempos, ya que el mosaico es único en su tipo y en excelente estado de conservación. Se cree que formaba parte de una lujosa villa romana, lo que sugiere que la zona albergaba a una familia de alto estatus durante la época romana tardía. Las autoridades locales, conscientes de la importancia de este descubrimiento, designaron el lugar como un sitio protegido para preservarlo de futuras excavaciones no controladas. Este mosaico no solo representa un avance en nuestro conocimiento del Imperio Romano en las Islas Británicas, sino que también nos muestra cómo la historia puede estar oculta justo debajo de nuestros pies, esperando ser descubierta. Número 7. Bomba de la Segunda Guerra Mundial. En una zona rural de Kenia, un pastor encontró algo que cambiaría su día por completo. Mientras vigilaba a su ganado, tropezó con un objeto metálico grande y pesado. Intrigado, lo llevó a casa pensando que podría tener algún uso práctico, pero sus padres, preocupados por el extraño objeto, llamaron a las autoridades. Tras una inspección más detallada, descubrieron que el objeto era, de hecho, una bomba activa de la Segunda Guerra Mundial. Aunque ya habían pasado décadas desde el conflicto, la bomba seguía siendo un peligro potencial. Las autoridades locales llevaron a cabo una explosión controlada para neutralizarla, evitando así un desastre. Este hallazgo fue un recordatorio de cómo los conflictos pasados pueden seguir afectando el presente, incluso en los rincones más alejados del mundo. Número 8. Serpiente pitón gigante.
En un campo de Tailandia, los habitantes locales hicieron un descubrimiento que puso a prueba su valor. Una serpiente pitón reticulada gigantesca fue encontrada deslizándose entre las plantas. Esta serpiente, una de las más grandes de su especie, medía unos impresionantes 10 metros de largo y pesaba alrededor de 350 libras. Las pitones reticuladas son conocidas por su gran tamaño y fuerza, pero lo más sorprendente es que no son venenosas. A pesar de eso, representan un peligro considerable debido a su capacidad de estrangular a presas grandes, incluidos animales como cerdos salvajes e incluso ocasionalmente humanos. La serpiente fue capturada y trasladada por un equipo especializado en rescate de fauna, quienes se aseguraron de que la criatura no representara un peligro para la comunidad local. Este tipo de encuentros no son raros en las áreas rurales de Tailandia, donde las serpientes a menudo comparten el hábitat con las personas. Número 9. Misteriosa caja fuerte. En el condado de Orleans, Nueva York, un misterioso objeto apareció en medio de un campo, dejando a los habitantes perplejos. Se trataba de una enorme caja fuerte metálica que pesaba entre 225 y 270 kilos. Junto a la caja había una nota que decía que quien la encontrara podría quedarse con lo que hubiera dentro, lo que desató la curiosidad de muchos. Los lugareños intentaron abrirla por todos los medios posibles, utilizando martillos, mazos y herramientas pesadas, pero la caja se resistió a todos los esfuerzos. El propietario del campo, al regresar de un viaje, se encontró con una multitud alrededor de la caja y decidió que lo mejor era dejarla cerrada, manteniendo así el misterio. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué contiene la caja y permanece almacenada en un granero cercano, rodeada de especulaciones sobre su origen y contenido. Número 10. Armas de cobre antiguas. En una pequeña localidad del distrito de Manapuri, en la India, un granjero encontró un conjunto de objetos que resultaron ser de gran valor histórico. Mientras nivelaba su campo, desenterró 77 armas de cobre que datan de hace más de 4.000 años. Este hallazgo fue rápidamente reportado a las autoridades, quienes enviaron a arqueólogos para estudiar los objetos. Las armas, que incluyen espadas, lanzas y hachas, están excepcionalmente bien conservadas y ofrecen una visión de las civilizaciones antiguas que habitaron la región. Se cree que este sitio pudo haber sido un campamento militar, lo que refuerza la teoría de que las culturas de la zona tenían un desarrollo bélico avanzado para su época. Este hallazgo es solo uno de los muchos que se han descubierto en toda la India, pero destaca por la cantidad y el estado de conservación de las armas, proporcionando una valiosa adición a la historia antigua del país. Número 11. Cabra de 8 patas en Croacia. En el año 2014, una pequeña granja en Croacia fue el escenario de un nacimiento extremadamente raro. Una cabra dio a luz a un cabrito con 8 patas. Este inusual fenómeno fue causado por la fusión con un gemelo no desarrollado en el útero, lo que provocó que el pequeño animal tuviera el doble de extremidades. La noticia se esparció rápidamente, y la cabra con 8 patas se convirtió en una curiosidad local. Los veterinarios que examinaron al cabrito determinaron que, lamentablemente, este tipo de malformaciones reducen significativamente las probabilidades de supervivencia a medida que el animal crece. A pesar de lo extraño de su apariencia, el nacimiento de la cabra generó mucho interés y atrajo a curiosos de todas partes. Este tipo de eventos son extremadamente raros y aunque los científicos los atribuyen a factores genéticos, siempre despiertan fascinación y asombro entre quienes los presencian. Número 12. Ferrari enterrado en Los Ángeles. En 1978, en el corazón de Los Ángeles, se descubrió algo fuera de lo común: un Ferrari Dino 246 GTS enterrado en un jardín. Este costoso coche había sido reportado como robado en 1974, pero no se supo nada más de él hasta que 4 años después fue desenterrado por accidente. Lo más curioso del hallazgo fue que el Ferrari estaba envuelto en plástico, lo que parecía indicar que quienes lo enterraron esperaban recuperarlo en algún momento. Aunque los detalles de cómo y por qué el coche terminó bajo tierra siguen siendo un misterio, el incidente llamó la atención de los medios locales, y la historia del Ferrari enterrado se convirtió en un tema de conversación durante mucho tiempo. Hoy en día, el coche es un testimonio de lo que pueden llegar a hacer las personas para ocultar un objeto valioso,
incluso uno tan grande y notorio como un Ferrari. Número 13. Casco de bronce romano en Cumbria. En 2010, un aficionado a los detectores de metales en Cumbria, Reino Unido, tuvo la suerte de encontrar un raro casco romano de bronce mientras exploraba un campo. Este casco, que data de la época romana, no estaba diseñado para ser utilizado en batalla, sino que tenía fines ceremoniales. Decorado con detalles intrincados y bien conservado, el casco fue valorado en 500.000 libras esterlinas, lo que lo convirtió en un objeto extremadamente codiciado. Aunque muchos objetos antiguos están protegidos por leyes del tesoro, este casco no lo estaba, lo que permitió al afortunado descubridor venderlo en el mercado. Este tipo de hallazgos son una prueba de que, incluso en los lugares más tranquilos de la campiña británica, aún se pueden encontrar tesoros escondidos bajo la tierra, esperando a ser desenterrados por aquellos que tienen la paciencia de buscarlos. Número 14. Danza de pavos en torno a un gato. En un incidente que rápidamente se hizo viral, un hombre grabó un grupo de pavos salvajes realizando una extraña danza en torno a un gato muerto en una carretera. El video, que circuló ampliamente en Internet, mostraba a los pavos marchando en círculos alrededor del desafortunado felino, lo que muchos interpretaron como una especie de ritual o danza de la muerte. Sin embargo, los expertos en comportamiento animal sugieren que esta conducta se debía más a la curiosidad y la confusión de las aves ante la presencia del cuerpo, ya que los pavos suelen seguir a otros de su grupo en formación. Aunque la escena parecía espeluznante, es más probable que los pavos simplemente estuvieran investigando el objeto extraño que se encontraron en su camino. Aún así, el vídeo se ha convertido en uno de esos misterios virales que despiertan fascinación y desconcierto a partes iguales. Número 15. Socavón en una granja en México. En el año 2021, un socavón apareció de manera repentina en una granja mexicana, sorprendiendo a los habitantes locales. El enorme agujero, que comenzó como una pequeña grieta en el suelo, se fue expandiendo rápidamente hasta tragarse por completo un pozo en la propiedad. Los socavones son fenómenos naturales que ocurren cuando el agua disuelve ciertos tipos de rocas subterráneas, como la piedra caliza, creando cavidades que eventualmente colapsan. Aunque este tipo de eventos son relativamente comunes en ciertas áreas geológicas, la rapidez con la que se desarrollan siempre es impactante. Afortunadamente, nadie resultó herido en este incidente, pero el tamaño del socavón fue lo suficientemente grande como para causar preocupación entre los vecinos, que temían que continuara expandiéndose y afectando a más propiedades. El caso del socavón en México es un recordatorio de lo impredecible que puede ser la naturaleza y cómo, en un abrir y cerrar de ojos, el suelo puede desaparecer bajo nuestros pies. Número 16. Descubrimiento de oro en India. En un tranquilo campo de la India, un granjero hizo un descubrimiento extraordinario mientras realizaba trabajos de nivelación de su tierra. Oculta bajo la tierra, encontró una olla de oro que pesaba 5 kilos. El oro se remontaba a la era Kakatia, un periodo histórico que abarcó entre los siglos XII y XIV, cuando una dinastía gobernaba la región del Decán. La noticia del descubrimiento rápidamente atrajo la atención de las autoridades y los habitantes locales, pero también de los antiguos propietarios de la tierra, quienes reclamaron derechos sobre el tesoro. El asunto fue llevado a los tribunales, y aunque el granjero había sido el dueño de la tierra por solo un mes, el oro pasó a formar parte de un largo y complicado debate sobre su verdadera propiedad. Este hallazgo se suma a una lista creciente de descubrimientos arqueológicos en la India, recordándonos que, bajo la superficie, la historia aún tiene muchos secretos que revelar. Número 17. Ternero de 2 cabezas. En el año 2022, en una pequeña granja, nació un ternero que dejó a todos sin palabras. El animal presentaba una rara condición conocida como bicéfalo, lo que significa que tenía 2 cabezas fusionadas en un solo cuerpo. Con 2 pares de ojos, 2 bocas y 2 orejas, el ternero se convirtió en una sensación local. Aunque este tipo de anomalías son extremadamente raras, cuando ocurren suelen generar gran interés tanto entre científicos como entre curiosos. Desafortunadamente, la tasa de supervivencia de los animales bicéfalos es baja, ya que esta condición puede interferir con funciones vitales. A pesar de esto,
El ternero fue cuidado con esmero por los granjeros, quienes esperaban que lograra sobrevivir. Este caso es un recordatorio de las extrañas y sorprendentes manifestaciones de la naturaleza, que a veces desafían todas las probabilidades. Número 18. Simba, el cabrito, con orejas gigantes. En Pakistán, nació un cabrito que no solo llamó la atención por su ternura, sino por sus orejas extraordinariamente grandes, que medían 21 pulgadas de largo. El pequeño animal, llamado Simba, rápidamente se convirtió en una celebridad local. Las enormes orejas de Simba no solo lo hicieron destacar entre el rebaño, sino que también lo llevaron a participar en varios concursos de belleza animal. Los veterinarios locales explicaron que las orejas largas eran el resultado de una mutación genética, pero, afortunadamente, no afectaban la salud del cabrito. En un intento por llevar su fama aún más lejos, los dueños de Simba intentaron conseguir un récord mundial por las orejas más largas en un cabrito. Este caso es una prueba de cómo incluso los rasgos más inusuales pueden convertirse en un símbolo de orgullo y fama, transformando a un simple cabrito en una pequeña estrella mediática. Número 19. Vaca azul belga. Es conocida como una de las razas bovinas más impresionantes del mundo, no por su color, sino por su asombroso tamaño. Esta raza fue creada a través de generaciones de cría selectiva, enfocada en desarrollar una musculatura extrema. El resultado es un animal que puede pesar más de 2.700 libras, lo que la convierte en una verdadera gigante en el mundo bovino. A pesar de su nombre, la vaca azul belga no tiene un color azul real, pero sí una tonalidad grisácea que la distingue. Esta raza es muy apreciada por los ganaderos debido a la alta cantidad de carne magra que produce. Aunque algunos critican los métodos de cría que llevaron a la creación de esta raza, no se puede negar el impacto que ha tenido en la industria ganadera. La vaca azul belga es un testimonio de cómo la ciencia y la cría pueden moldear la naturaleza para satisfacer las demandas humanas. Número 20. El fenómeno del rey rata es uno de los misterios más desconcertantes de la naturaleza. Ocurre cuando varias ratas quedan enredadas entre sí por sus colas, formando una masa enredada y difícil de separar. Este extraño evento ha sido registrado en diversas partes del mundo y ha dado lugar a numerosas leyendas y supersticiones. En la antigüedad, se creía que la aparición de un rey rata era un mal presagio, a menudo asociado con plagas o desastres inminentes. Aunque hoy en día los científicos han propuesto explicaciones más racionales, como que las ratas se enredan accidentalmente en ambientes húmedos o pegajosos, el fenómeno sigue causando asombro y aversión. Además, el rey rata ha aparecido en varias obras de ficción, donde se le atribuyen poderes sobrenaturales o significados ocultos. A pesar de la inquietud que genera, este raro fenómeno sigue siendo una curiosidad biológica difícil de explicar.